Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir juntos el repaso de la lección que hemos estudiado durante esta semana. El título de la misma es La creación, el Génesis como pilar, la segunda parte, o sea que está relacionada, muy relacionada con la primera parte. Pero antes de abrir la palabra del Señor, vamos a orar. Amoroso Dios, te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ilumine nuestra mente, que nos ayude a poder tener en claro en nuestra vida estos pilares, Señor, que hacen a nuestra fe, que sostienen toda nuestra fe. Por eso pedimos que nos acompañes, dirijas, que nos permitas comprender correctamente tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección es Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el versículo de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es el Salmo número 19, versículo 1. ¿Por qué se eligió este versículo? Porque realmente creo que es uno de los pilares que Satanás ha buscado atacar y destruir con más claridad durante los últimos 2 siglos. Satanás trata de evitar aquello que el salmista menciona como parte de un libro abierto, la naturaleza. Cuando estamos frente a un paisaje extraordinario, cuando estamos frente a la realidad de la naturaleza que supera nuestra propia humanidad, entonces nace en nosotros naturalmente la inclinación por buscar a un Dios, al Dios creador de nosotros, Dios creador de este mundo también. Bueno, ese pilar, ese sentimiento que está naturalmente en el ser humano, Satanás buscó destruirlo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hasta la Revolución Francesa en el año 1789, la ciencia y la religión estaban muy unidas. Claro que había abusos en eso, propios de todos los abusos de la Edad Oscura o Edad Media. Pero la Revolución Francesa desechó completamente la Biblia, estableció el ateísmo, estableció la idea de que el hombre por sí mismo llega a todo el conocimiento y que no precisa de Dios ni de la Biblia. Es más, eso es una vergüenza para el hombre creer en esto. Y fue separando, y la ciencia se fue separando. Lo que antes estaba unido, lo que antes era parte de la ciencia, la Biblia, ahora se transformó prácticamente en una vergüenza, algo que hay que dejar de lado, algo para los antiguos, no para los modernos. De esa manera, en 1859, Charles Darwin escribió El origen de las especies. Y allí, uniéndose a este pensamiento que ya estaba cercano a los 100 años de desarrollo, estableció que las especies fueron resultado de una evolución que conllevó millones de años hasta realizarse. Eso se opone abiertamente a la Biblia. Y hoy vamos a ver durante esta semana cómo la palabra de Dios no solamente niega a la evolución, sino que también nos muestra a un Dios amoroso que conocía lo que iba a suceder y que nos fue dejando claves en la Biblia para que no nos desviemos. Por eso vamos a estudiar esta semana. Y vamos a ver, enseña la Biblia que la visión de un Dios creador es antigua, es el Génesis un libro profético, eh, o el Génesis fue tomado simplemente como una copia de otras ideas sobre el origen del planeta. ¿Será que la cultura del lugar condicionó entonces la escritura del Génesis? ¿Será que Jesús y los apóstoles no le dieron importancia al relato del Génesis y lo tomaron como algo irreal? ¿O fue tomado como algo verdaderamente real? Esto es lo que vamos a analizar juntos. Y nos acompañan para hacerlo Juan, nos acompañan para hacerlo Rodolfo, Carlos y Emilio. Con ellos vamos a ir analizando día por día
este estudio. El primer día, el día domingo, nos habla acerca de la tierra plana. Es un pensamiento que hasta nos puede causar gracia a nosotros, pero es un pensamiento que varios cristianos han tomado por distorsionar parte de la Biblia. En esas teorías conspirativas donde todo se le oculta al hombre y entonces hay quienes piensan que literalmente la tierra es plana. Es plana y que no existe tal cosa como el globo o la esfera terrestre. Para eso toman un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Y dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y ellos toman este texto como diciendo, la Biblia me habla de los 4 ángulos, y un ángulo entonces es una esquina de la tierra, con lo cual la tierra es cuadrada y es plana. Obviamente que no tiene mucho sentido, pero hay miles de personas que ahora se hacen parte de esta teoría, hasta artistas famosos están tomando esta posición, no está de más recordar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios hasta se ocupa de eso. Job capítulo 26, versículo 7 dice: Dios extiende, o sea, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, cuelga la tierra sobre la nada. Habla de que el sol, de que la tierra no está apoyada en nada, la tierra científicamente está colgando del vacío, un vacío que en la época de Job, el primer libro de la Biblia, ni siquiera se podía entender, pero Dios ya lo estaba anticipando y contrarrestando a muchas teorías sobre qué estaba descansando la tierra. Ahora Isaías 40, versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjense que la Biblia allí nos está destacando. Primero que Dios, que la tierra es un círculo, es una esfera, entonces. Y después que esa esfera no está simplemente flotando en el espacio, sino que tiene una atmósfera, una tienda que extendió para proteger a la tierra y permitir que el hombre allí more. Es maravilloso. Dios hizo las cosas con una exactitud maravillosa. Solo Él podía hacerlo así. Pensar en la composición de nuestra atmósfera, en la distancia, en el tamaño de la atmósfera que cubre a la Tierra, en la composición que evita la entrada de cantidad de asteroides que dañarían a la Tierra de la manera que lo hacen con la Luna y producen esos cráteres. De vez en cuando algún meteorito llega a la Tierra y nos asombramos y son luces, estrellas fugaces, decimos, porque es el momento en que se quema, se destruye el meteorito bajo la protección de Dios, esos elementos que Dios estableció para proteger a su tierra, a la tierra, claro, y a nosotros también. Hermanos, no nos dejemos engañar. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, con lo cual es útil para aprender, para corregir nuestros pensamientos, nuestra vida, para ser instruidos en justicia. ¿Saben? Nada debe ser dejado de lado en la Biblia. Esté de acuerdo con la ciencia del momento, con lo que la ciencia en el momento que nos toca vivir alcanzó a descubrir, o no esté en concordancia con lo que la ciencia en el momento que nos toca vivir en este planeta alcanzó a descubrir, porque la ciencia continuamente va confirmando lo que la Biblia ya dijo. Decir en la época de Job que la tierra era redonda, afirmar en la época de Job que colgaba del vacío, flotaba en el espacio, y afirmar que Dios había puesto una protección sobre la tierra era locura. Claro, después el hombre fue comprendiendo, fue entendiendo, y hoy nos parece algo natural y nos asombramos que ya lo haya anticipado. Vamos a seguir viendo en la Biblia
¿De qué manera? Por ejemplo, ¿qué cuidados tuvo la Biblia en relación con la literatura antigua? Los otros relatos que también eran relatos sobre el origen de la tierra. ¿Qué relación tiene el Génesis con esos relatos? En esta segunda parte del Génesis, en la creación, en el día Marte, que es el día que vamos a tratar nosotros, eh, el autor menciona, lo divide en dos partes en realidad. Habla del Génesis versus el paganismo, dos cosas que siempre se enfrentaron, la fe religiosa bíblica con el paganismo y sus mitos. En el día, en el versículo, capítulo 1 del Génesis, versículo 14 hasta el 19, nos habla del cuarto día de la creación del Señor, y el Señor específicamente lo que crea es el sol y la luna. Pero el autor del Génesis, Moisés, eh, creo yo, y también lo dice el autor de la escuela sabática, que posiblemente tomó los nombres de lumbrera mayor para el sol y lumbrera menor para la luna, para no tener ese enfrentamiento con el paganismo, enfrentamiento para mal del buen creyente que aprecia la Biblia como la palabra de Dios. El paganismo siempre se encargó de hacer idolatría, y también en su idolatría utilizó estos astros, la luna y el sol, que son creación de nuestro Señor. Pero Moisés inteligentemente, posiblemente sea por eso inspirado también por el Espíritu, él les llamó así al sol lumbrera mayor y a la luna lumbrera menor. ¿Por qué? Porque los paganos tenían en su adoración a estos astros como vedette principal, porque el, eh, me recuerdo ahora cuando el Señor hace construir el santuario, le dice a Moisés que la puerta del santuario apunte hacia la salida del sol, para que cuando Aarón entrara al santuario le diera la espalda justamente a ese astro del sol, el domíngolo, que realmente también el domingo proviene de ahí, de esa inspiración pagana de, del sol. Entonces, Aarón, dándole la espalda al sol, adoraba en la Shekinah al Dios verdadero que se le aparecía allí en el santuario. Es un ejemplo simple como para entenderlo. Pero por supuesto que el paganismo no supera a la realidad bíblica, sino que trata de confundirla. La otra parte de la lección que inspira habla del Génesis capítulo 2 y versículo 7, en donde, si me acompaña el que tiene la Biblia, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Indudablemente, también esto hace a un proceso de textos que indican un punto culminante del relato de la creación, que es el hombre, que muestra qué diferente que son los relatos de los paganos con los relatos bíblicos. Los paganos creían que el hombre era una creación de último momento para hacer entender que los dioses de ellos estarían ocupados en otras cosas. También en el versículo 18 al 24 Dios desarrolla ahí en la parte del Génesis todo lo que el hombre iba a ser. Ese hombre, ese mayordomo al que Dios puso en su creación,
para que la cuide, la guarde, para que la proteja. Y también forma a Eva de la costilla de Adán como una ayuda idónea para el hombre. Por lo tanto, entonces, como el Génesis presenta una corrección valedera para esos mitos del paganismo, de ese antiguo oriente que siempre trató de darle poder a los dioses y disminuir la valía de los escritos bíblicos. Pero Dios hizo simplemente que la interpretación bíblica de la realidad y del papel del propósito de Dios en la creación estuviera perfectamente expresado. Entonces tenemos que la vedette de la creación, lo bello, lo semejante al Señor que es el ser humano, fue creado en ese último día, el sexto, para poder llenar la creación con la perfección máxima que es el ser humano. Ese sería lo que podríamos tratar como el día martes. Buen día, hermanos, feliz sábado para todos. En este sábado especial que Dios nos da, queremos compartir la lección de este día para hoy. A lo largo de la historia del ser humano, la necesidad de tener una identidad propia y de pertenencia es evidente, porque el hombre se ha preguntado: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Por ello, tener identidad propia y de pertenencia es de elemental importancia, porque entonces sabremos de dónde venimos, o a quién pertenecemos, y también cómo nos proyectaremos a futuro. Dios, a través de su palabra, nos muestra y desarrolla nuestra identidad. Nos dice de dónde venimos y a quién pertenecemos. Y estas respuestas las encontramos en las genealogías. Por ejemplo, en Génesis 5 y 11. Vamos a ver Génesis capítulo 5 ahora en la Biblia, en los versículos 1 y 2, donde dice estos versículos así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó su nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora comienza a desarrollar la genealogía en sí. Versículo 3 dice: Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. No vamos a seguir leyendo todo, pero sin embargo vemos cómo se desarrolla, o cómo está escrito realmente esta genealogía, marcando años que vivieron, años que tenían cuando nació su hijo, y de esa forma se entrelazan estos datos, fechas, años, y que realmente esto que es la cronogenealogía, podríamos llamarlo, porque justamente marca tiempo y los descendientes de este Adán, nos van a llevar y desarrollar justamente esta historia que nos describe desde la creación.
A continuación del capítulo 5, hay un paréntesis que realmente es interesante, porque en el versículo 32 termina este párrafo, o el capítulo 5, diciendo: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Ahí comienza el paréntesis, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Hay el paréntesis, o está el paréntesis del diluvio. Allí marca la Biblia una cantidad de capítulos en el cual describe este diluvio universal, realmente este hecho trascendente para la humanidad. Y si vamos al capítulo 11, en el capítulo 11, en los versículos 10 en adelante, retoma esta cronogenealogía, desde Sem. En los versículos 10 dice así: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 413 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber, y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y así vemos que nuevamente se desarrolla esta cronogenealogía, implicando datos, años y personajes. Las cronogenealogías, o estos que acabamos de leer, muestran los años que tenían cada individuo cuando ellos tuvieron a sus hijos y los años que vivieron. Este sistema imbricado impedía eliminar o añadir generaciones. Génesis 5 y 11 contienen una línea genealógica continua, como lo corrobora Primera de Crónicas 1, 18 al 27, en el que no hay generación agregada ni ausente. Estos capítulos nos muestran que, primero, hubo un principio u origen de la raza humana, es decir, una creación, y que su creador fue Dios. Segundo, vinculan a Adán, el primer hombre creado, con el resto de la humanidad. Aunque las especulaciones de la ciencia evolutiva nos dicen que el mundo tiene miles de millones de años, la Biblia nos permite establecer a través de las cronogenealogías que este mundo no tiene más de 6.000 años. Quiero terminar diciendo que estos ejemplos de cronogenealogías nos ayudan a comprender que tenemos identidad propia y de pertenencia, y que nos indican de dónde venimos y que no somos productos del azar. Nos dan las respuestas a nuestras preguntas. ¿Quiénes somos? ¿A quién pertenecemos? Permítame leer en Lucas el capítulo 3, los versículos 23 al 38. Este texto está en un contexto muy interesante. Lucas está hablando de Jesús. Y el contexto lo encontramos en los versículos 21 y 22, que dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú
eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Primero, Lucas aquí nos muestra que Jesús tiene identidad propia, se le da la identidad. Dios le dice, tú eres mi Hijo. Y por otro lado, y por ende los versículos 23 en adelante, ahora Lucas establece la identidad de pertenencia. Jesús, dice el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo de, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Nagai. Vemos aquí una genealogía inversa a la que leímos en el capítulo 5 y en el capítulo 11 del Génesis. Aquí está refiriéndose a los padres de, padre de, padre de, padre de. En cambio, en Génesis nosotros veíamos que era hijo de, hijo de. Aquí lo interesante es, una vez más, en esta genealogía, o podemos también llamar cronogenealogía, que Lucas está haciendo o le está remitiendo identidad de pertenencia a Jesús en toda esta genealogía. Veamos lo que dice, no todo el texto, pero ya casi al final, cuando dice en el versículo 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán. Y el versículo 38 quiero enfatizar, donde dice allí, que son realmente los mismos personajes que vimos en el capítulo 5 de Génesis. Allí dice, hijo de Nos, versículo 38, estoy leyendo, hijo de Set, hijo de Adán, e hijo de Dios. Como tú y yo, hijo de Dios. Interesante genealogía que Lucas de una forma pone y coloca en la Biblia, nos hace repensar muchas veces en quiénes somos nosotros, de dónde vinimos. Somos hijos de Dios, hechura de Dios, nuestro Creador. Una autora cristiana, Elena White, dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 25, Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio, no existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hacen remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios, citando a Lucas 3:38. Somos hijos de Dios, tanto tú como yo. Bien, mis queridos hermanos, continuando con la lección de esta semana, vamos a tocar el día jueves, la creación en las Escrituras. Vamos a ver varios pasajes aquí tenemos para estudiar, no sé si el tiempo nos va a alcanzar,
pero vamos a tratar de analizar algunos versículos de este estudio, que es tan importante. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesús mismo y sus seguidores, los apóstoles y los que investigaban, como el caso de Lucas, que no era discípulo de Jesús, pero sí que era un investigador, y que escribe Lucas y el libro de Hechos, relatan cómo el Génesis se incorpora en el Nuevo Testamento, porque ellos mismos se encargan de mencionar. Jesús mismo, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículos 4 y 5, hace mención acerca de cómo creó al hombre, ¿sí? De que lo creó varón y hembra los creó, y relata que se dejarán de sus padres y sus madres y los dos se unirán y serán una sola carne. Allí, mientras Jesús enseñaba acerca del divorcio. En el libro de Marcos también describe, en el capítulo 10, del versículo 6 al 9, describe el mismo relato. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 50 y 51, está hablando allí de un derramamiento de sangre. Dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que murió en el altar y el templo, entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Allí también está mencionando los primeros hijos de la descendencia de Adán hasta Zacarías. Si seguimos por Juan, bueno, este versículo lo estudiamos la semana pasada, ¿no? Juan 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nombra la creación. También el libro de Juan. Si vamos al libro de Hechos, que se encargó de escribirlo Lucas era un seguidor, un investigador, perdón, de las Sagradas Escrituras y de lo que había hecho Jesús. Escribe lo siguiente en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. O convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Bien, ahí menciona al Dios de la creación, que creó todo, ¿verdad? Pablo también en Romanos, si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 20, aquí nos relata lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Queridos hermanos, no tenemos excusa de negar la creación, ¿sí? Si negamos el Génesis, que es el relato bíblico de la creación, estamos en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en las cosas que el mundo nos dice, ¿sí? Vamos a creer y confiar en la evolución y todas las filosofías humanas. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos depositar toda nuestra confianza, todo nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para seguir estudiando y analizando estos interesantes temas que muestra la lección de escuela sabática. Que Dios los bendiga, que Dios le dé conocimiento, entendimiento y sabiduría para poder seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Y llegamos al final de nuestra lección recordando el versículo de memoria: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo número 19, en el versículo número primero, el versículo 1. Satanás ha intentado destruir
La obra de Dios, la creación que solo Dios ha hecho, ha querido arrebatarla de las manos de Dios. Pero solo ver la creación nos convence de la necesidad de un Dios creador. Podemos caer en errores tremendos si simplemente nos alejamos de lo que Dios nos ha anunciado, nos ha dicho. Podemos llegar a creer, como muchos, que la tierra es plana, pero la palabra de Dios echa totalmente abajo esa teoría. También vimos que la creación no es copia de alguno de los antiguos relatos de creación del mundo. Es absolutamente sublime la creación de Dios, un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. No es un Dios que se vale del hombre para descansar, no es un Dios que usa al hombre o que utiliza la muerte como medio de creación. También pudimos ver que el paganismo y el Génesis se contradicen constantemente y que Dios tuvo mucho cuidado como para que su relato no sea desvirtuado por los paganos. Tanto cuidado que estableció las genealogías, porque ha habido en los últimos tiempos intentos de reinterpretar al Génesis para acomodar las edades y los tiempos a edades y tiempos mucho más largos. Pero las genealogías, si nosotros hacemos la suma de la vida de los seres que han sido señalados allí claramente en la palabra de Dios, entonces el resultado de esa suma nos da lo que nosotros conocemos hoy, alrededor de 6.000 años hasta nuestros días. Dios no quiso que el hombre distorsione eso, no le dio la oportunidad de hacerlo. Por eso estableció las genealogías también. Y vimos que la misma Biblia, a lo largo de toda la Biblia, no solo Jesús, sino también los apóstoles, especialmente el apóstol San Pablo, especialmente Santiago, Pedro, Judas y el mismo Apocalipsis, nos hablan de la creación, tal cual aparece en el libro del Génesis. Por eso, hermanos, nada ni nadie puede moverte de lo que Dios ya ha establecido. Creamos en su palabra. No quitemos a la Biblia nada. Creamos. Es la ciencia la que va poco a poco acomodándose a lo que la Biblia dijo. ¿Qué pasaría si si tomáramos la ciencia como tomamos las Escrituras? ¿Qué decía la ciencia hace miles de años cuando fue escrita la Biblia? Solo barbaridades. La Biblia no. La Biblia no deja de estar en la verdad en ningún momento. Sostiene esa verdad desde hace miles de años hasta nuestros días. Dice Elena de White, la Biblia es la historia más abarcadora e instructiva que los seres humanos poseen. Vino fresca de la fuente de la verdad eterna, y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de la mancha del prejuicio y del orgullo humano. Se me mostró que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los vestigios hallados en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente estado de cosas. Pero el momento de su existencia y por cuánto tiempo han estado esas cosas en la tierra, solo deben interpretarse mediante la historia bíblica. Que Dios nos ayude y nos sostenga y no permitamos que nadie nos aparte de la verdad que Él nos ha dado. Es en el libro del Génesis que conocemos la verdad, que conocemos el origen de la humanidad y los principios que Dios tiene para nosotros también. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amoroso Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has sostenido las verdades de la Biblia a lo largo de los siglos. Y porque has tenido tanta sabiduría para dejar en la Biblia todo lo que nosotros necesitamos hoy para creer y confiar. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu presencia y la sabiduría que nos has dado al estudiar tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor nos bendiga y vamos a participar a continuación también del culto de adoración.